Esta noche vamos a hablar de un acontecimiento que va a tener lugar aquí este próximo jueves, día 24, en el Museo de las Ferias de Medina del Campo. Se trata del 550 aniversario de la proclamación de la reina Isabel I de Castilla. Nos acompaña esta noche Luis Gil, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Patrimonio. Señor Gil, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, vamos a hablar de la reina, pero antes que me cuente usted esa efeméride vuestra de aniversario que va a tener lugar el próximo jueves, sí que me gustaría que me valore lo que ha pasado este fin de semana con la transhumancia, que también ustedes estaban organizado por ustedes. ¿Qué tal ha estado las jornadas? Es un año más, era la 10ª edición y más o menos se ha repetido lo de todos los años. Bueno, pues yo creo que la gente que ha asistido sale contenta porque vienen de distintos temas, se hablan de distintos temas, temas que se desconocen. El público que asiste le gusta conocer cosas de la transhumancia y entonces pues la valoración buena, tiene la asistencia que tiene, entre 20 y 30 personas, la mayoría son de fuera, hay poquita gente de Medina, pero bueno, es un público que le gusta el tema y no puedo hacer otra valoración que positiva. Esto nos da pie a que el próximo año, pues bueno, pues intentemos hacer la 11ª edición de la jornada de la transhumancia. Sí. Yo creo que se puede decir que está en la línea de las 9 anteriores jornadas. Yo creo que bien. ¿Veremos el próximo año pasar por Medina las ovejas o no? Bueno, pues este año no ha habido. Por eso lo digo. No ha habido porque el pastor pues ha decidido en la 10ª edición decir que ya no pasa. Bueno, no se le puede exigir porque estos 9 años que ya está pasando, pues se lo agradecemos. Ha sido una labor desinteresada por él. Este año la causa no sé cuál ha sido, ha decidido ya no pasar, pues bueno, pues buscamos otras alternativas y vamos, yo creo que eso no empaña nada. Las ovejas pasan por Medina de vez en cuando, ya la transhumancia es pequeña, todavía hay pastores que pasan alguna vez y bueno, pues con eso nos conformamos, vemos de vez en cuando pasar un rebaño. Este año ha pasado un rebaño que venía de los picos de Europa, ya bajando ahora en octubre hacia Extremadura, de 1.700 ovejas, y bueno, pues de vez en cuando pasan, pero lo importante es que la transhumancia es una actividad que se viene produciendo desde los tiempos prehistóricos. Ahora, bueno, pues la modernidad o los tiempos modernos ya es un tema que ya no se lleva tanto, pero bueno, recordamos la historia, recordamos la importancia que tuvo y queremos que se conserven las vías pecuarias, que están un poquito abandonadas, y recordamos la historia y la importancia que tuvo para la economía de España durante, bueno, pues muchísimos siglos, hasta el siglo XVIII. La venta de la lana, el comercio de la lana ha sido fundamental para la riqueza de este país. Hombre, lo que es cierto, señor Gil, que ahora mismo pues no es lo mismo un pastor que transcurra con sus 1.500 ovejas por todas las cañadas que en un camión pues echa 2 viajes y ya lleva todas las ovejas. Entonces ya el coste será más elevado, porque yo me imagino que es más elevado el coste del camión, pero bueno, por lo menos la rapidez. Sí, aparte de los camiones, yo creo que, bueno, estamos ahora tratando de intentar que no se derribe o que no se destruya un muelle que hay en la estación vieja de Medina, donde en los siglos XIX-XX, pues lo que usted dice de que hay un momento en que el tren, el ferrocarril, es utilizado para trasladar las ovejas que hacían en transhumancia, ¿no? Entonces la estación de Medina era uno de los sitios donde las ovejas entraban en los vagones por medio de, bueno, pues un muelle que se construyó con 3 puertas según la altura del vagón. Eso está en pie, tenemos ya fotografías y estamos
en conversaciones con Adif y con Renfe para que no se destruya y que quede como un modelo de una etapa en la cual se utilizaron las vías ferroviarias para trasladar el Luego ganado. también con la transhumancia hemos perdido, con esa ausencia de ovejas, de animales, ¿no?, por nuestras cañadas, que se vaya recuperando un poco lo que es el campo. Las ovejas pues están pastando, están pues quitando pues hay dos cosas. muchas Primero, ramas, muchas hierbas, ¿no? Sí, Jesús Garzón, que era también, quería decir que se ha hecho un homenaje hacia él, era un naturalista espléndido, fue el que nos ayudó a empezar esta jornada, ¿no? Nos decía dos cosas importantes. Por una parte, que las ovejas previenen o preveían más que ahora antes, los incendios. Las ovejas arrasan con todo lo que hay alrededor de un bosque. Y ahora, como ya no hay transhumancia, no hay ovejas, las hierbas crecen, se secan y en verano pues es más fácil ese incendio porque no se limpia. Y segunda, la transhumancia lo que hacía era que, y además esto está comprobado científicamente, la cantidad de toneladas que iban dejando las ovejas a su paso, una parte importante de esas defecaciones hacían crecer hierbas y a crecer plantas que de otra forma no crecerían. O sea, lo que Garzón decía, el trabajar contra el cambio climático lo hacía la transhumancia. Ir limpiando y a la vez ir sembrando nuevas plantas que venían de otros sitios. Las ovejas comen en un sitio, van defecando por el camino y una parte de esas defecaciones ayudan a que las hierbas crezcan. Todo eso se está perdiendo. Sí. De hecho, como los incendios muchas veces son de bosques totalmente abandonados, que no se cuidan, no se limpian, y en verano es muy fácil que cualquier chispa, cualquier cristal roto o con los rayos del sol se provoque un incendio. Pues lo que es la nueva tecnología, lo que es además pues la industria y demás, ha perjudicado. Sí, pues como todo en esta vida tiene su parte buena y su parte mala. Sí. Bueno, nos centramos en ese 550 aniversario de la proclamación de la reina Isabel I de Castilla. ¿En qué van a consistir los actos? Pues los actos es una conferencia yo creo que la especialista que actualmente nos puede informar mejor de todo el reinado de Isabel I de Castilla. Es catedrática, porque ya está jubilada, María Isabel del Val, de la Universidad de Valladolid, y que gustosamente, junto con el Museo de las Ferias, hemos preparado esta conferencia y como tú muy bien has dicho, el día 24, jueves, a las 6 de la tarde, en el Museo de las Ferias, pues todo aquel que esté interesado en conocer de manos de María Isabel del Val toda la historia, lo más amplio que nos pueda informar esta mujer, esta especialista en la edad medieval, pues tiene las puertas abiertas y está invitada a asistir a este acto. ¿La hora? ¿Hemos dicho la hora? Las 6 de la tarde. ¿El lugar? El Museo de las Ferias, en la sala habitual que hay de conferencias, la sala Simón Ruiz, y ahí está invitado todo medinense que esté interesado en asistir. Yo me imagino que por parte de algunas personas esa inquietud, ¿no?, por conocer un poco más precisamente de algo que estamos conociendo cada vez más, como es la figura de la reina, ¿no? Sí, la figura de la reina Isabel es una figura que tiene mucha unión con Medina del Campo, fue señora de Medina del Campo, vivió en Medina del Campo, murió en Medina del Campo. El título de la conferencia es La reina que murió en Medina, Isabel I de Castilla. Pues a partir de ahí, yo me imagino que como toda persona humana, pues tendría sus aciertos, sus desaciertos, sus puntos oscuros y sus puntos blancos durante un reinado creo que de 47 años,
bueno, pues en ese periodo pues tendría sus cosas muy buenas y algunas cosas que no serían tan buenas. Y bueno, pero es necesario conocerlo y es necesario amarlo, porque además es una figura que, como he dicho antes, muy unida a Medina del Campo. Yo creo que esta conferencia pues tendrá más asistencia que la de la transhumancia. La transhumancia es un tema que gusta a los que les gusta, a los que quieren aprender más, pero la figura de la reina yo creo que es muy importante y tendremos la sala llena. Lo que es cierto es que hace unos días yo hablaba también de una figura como la figura de Santa Teresa, y son las dos grandes mujeres que tenemos en Medina, que está un poco el corazón dividido, por parte de los medinenses, por Santa Teresa, por Isabel. No hay ninguna competencia. No tiene nada que ver el reinado de Isabel la Católica o Isabel I de Castilla con Santa Teresa de Jesús. Son dos figuras distintas que engrandecen a Medina, que llevan el nombre de Medina en su historia, y no tiene por qué haber competencia. Yo creo que suman junto con San Juan de la Cruz o otras figuras importantes, y yo creo que engrandecen a Medina del Campo. No hay ninguna competencia. No es competencia, pero son dos mujeres que estaban un poco adelantadas, ¿no?, a su época. Bastante, sobre todo Santa Teresa de Jesús fue una mujer muy adelantada. ¿Qué puede pasar entre Santa Teresa de Jesús y Isabel la Católica? Me voy a meter ya un poquito en berenjenal, ¿no? Para mí uno de los puntos negros que tienen los reyes católicos es la expulsión de los judíos. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús era hija o nieta de un judío que se había quedado en España. Puede ser eso. Pero, bueno, pues de los judíos los reyes católicos decretan la expulsión de los judíos en 1492, muchos judíos, para no ser expulsados, se convierten al cristianismo, al catolicismo, y bueno, pues Santa Teresa es nieta de un judío que no se quiso ir y se convirtió. De hecho tuvo sus problemas con la Inquisición. Santa Teresa tuvo problemas con la Inquisición por no ser, en su momento se la acusó de venir de descendencia judía. Pero yo creo que las dos personas, las dos mujeres más importantes que Medina puede presumir es Isabel I de Castilla y Santa Teresa de Jesús. Pero vamos, yo creo que no hay ninguna... La polémica que estamos conociendo últimamente con el tema de la conquista de América, ahí tuvo mucho que decir Isabel. Hombre, en este caso por la apuesta, ¿no? Todo esto, lo que conocíamos antes, está dando toda la vuelta completamente de la historia, ¿no? Bueno, es que cada uno miramos la historia desde nuestro punto de vista y lo analizamos según nos interesa analizarlo. Los hechos son los hechos. Los hechos parece ser que Isabel I, al morir incluso, una de las cosas que dice es que traten a los indios de la misma forma que a los habitantes de España. Otra cosa es que los conquistadores, y algunos se hicieran caso y otros no hicieran caso. Aparte, yo ahí no tengo la suficiente información, pero vamos, he leído de que ella quiso proteger a los indios, a los que conquistaban. Para mí es más oscuro la idea de la expulsión de los gitanos, la expulsión de los judíos. En 1499 en Medina del Campo se firma un decreto que querían expulsar a los gitanos, que se castiguen a los gitanos. Eso se firma en Medina del Campo. Bueno, eso para mí puede ser más grave que la conquista. En 1478 se crea el Tribunal del Santo Oficio, que es la Inquisición. Bueno, pues son puntos
Por eso he dicho al principio que tiene como todo en esta vida, o como todos los gobernantes, tienen sus puntos buenos, como fue la conquista de América, como fue la defensa del catolicismo, como fue la conquista de Granada, pero tiene un decreto de expulsión de los judíos, tiene un decreto de expulsión de los gitanos, sus puntos buenos, pero es la historia. ¿Por qué se perseguía? ¿Por qué se quería expulsar a los judíos o a los gitanos, como está usted comentando, de aquella época? Hablamos de 1492, sí, 1499. Bueno, pues a los gitanos se les expulsa primero, yo creo, no he leído mucho de esto, pero algo he leído, porque no hablan igual que nosotros, no visten igual que nosotros, no viven en un sitio, o sea, no se les puede controlar, porque en aquella época los gitanos eran nómadas. Los mismos estaban en Medina, que se iban, que venían. Como no estaban en un sitio, no se les podía controlar. Además, claro, para vivir no tenían un trabajo, robaban, vivían del robo, de la trichuela. Bueno, pues no se les entendía bien cuando hablaban, porque eran romaní el idioma. Bueno, pues yo creo que esos eran los puntos en los que ellos se basaron. La expulsión de los judíos, bueno, pues los judíos siempre han sido mal vistos, porque fueron los que mataron a Jesucristo. Entonces siempre han tenido esa maldición. Se les expulsa porque en toda Europa también hay una política que lo que se quiere es que los países tengan una unidad religiosa. Los judíos, pues, no sé, bueno, pues muchos se convierten al catolicismo y otros no se quieren convertir. Yo creo que esos son los puntos más que yo creo que más... Le estaba usted escuchando atentamente y me ha llamado la atención. Usted ha dicho que los judíos fueron los que mataron a Jesús. Claro. Y yo siempre he oído que Jesús era el rey de los judíos. Sí, era el rey de los judíos, claro, sí. Pero no sigue. O sea, Jesucristo se rebela contra la doctrina judía en aquel tiempo. Cuando entra en el templo y expulsa a los mercaderes, está diciendo que un templo no es el lugar. O sea, está denunciando que los judíos se habían apartado de la línea y que él venía a este mundo para recuperar digamos, una religiosidad que se estaba perdiendo. Pero Jesucristo nace judío y es sacrificado muere en la cruz con los mismos judíos, ¿no? O sea, estamos comentando que por aquellos barros estos lodos, es decir, claro, cuando llegó Isabel y dijo Isabel, venga, todos los judíos fuera. Sí. Entre otras cosas por... Lo que pasa es que, bueno, pues ahí hay una parte que a los reyes católicos se les perdona porque era una política que había en Europa, y hay otra parte que no, vamos, el mismo confesor de la reina Isabel, Fray Hernando de Talavera, está en contra de esa expulsión. Pero como en todos los gobiernos y como en todos los estados, hay que tomar medidas, y entonces esas medidas a unos les gustan y a otros les gustan menos. Y ahí está. Bueno, de hecho, bueno, pues hace muchísimo tiempo que se la quiere canonizar y hasta este momento no se la canoniza. Pues yo me imagino que todos estos puntos que yo he leído, algunos estarán a favor y otros están en contra de esa canonización. Pero vamos, pero eso no quita la importancia que tuvo Isabel I para Medina del Campo. Era la señora de Medina, y Medina da un salto muy importante. Es la mejor etapa de la historia de Medina, se da con Isabel I de Castilla. ¿Conocemos el número de habitantes que tenía Medina en ese momento? Yo ahora mismo no te puedo decir, pero yo creo que en Medina, en el siglo XV, siglo XVI, hasta que ellos se van. O sea, el tiempo donde los reyes católicos están en Medina, pues con los reyes va toda una nobleza donde ellos se ponen, ¿no?
Yo creo que en algún momento he leído que pues, más o menos como ahora, que era muchísimo para entonces, 20.000 habitantes. Medina del Campo en 1500 sería una de las ciudades más importantes. No se quita de que aquí había unas ferias imperiales, que eso traía mucho. Yo creo que estaría por sobre los 20.000 habitantes, que era muchísima para aquella época. ¿Y qué pasó que éramos tan importantes entonces y estamos como estamos ahora mismo? Que seguimos siendo importantes también, Bueno, pero no tanto. Pues porque todo en esta vida tiene un punto álgico y un punto. Bueno, ¿qué pasaba? Pues la presencia de los reyes, la presencia del comercio de la lana, en las ferias imperiales. Y bueno, pues eso hacía de Medina un sitio único, era la ciudad más importante de España en aquella época, junto con Amberes. Medina del Campo y Amberes pues eran los centros económicos más importantes. Eso se ha leído en la historia. Los reyes se van, las ferias desaparecen, el valor de la lana se lleva a otro sitio y Medina pues no ha tenido otra etapa hasta, también lo hemos hablado hace un ratito, la segunda, esta se puede llamar la Edad de Oro, y cuando a Medina llega el ferrocarril en el siglo XIX, finales del XIX y principios del XX, Medina da otro salto importante. Medina se convierte en un núcleo ferroviario que en aquel tiempo pues muy pocas ciudades podían tener ese, y esa es la edad de plata para mí, vamos, esto es una edad de plata que Medina da otro salto y bueno, y se convierten en lo que hoy día estamos, ¿no? Medina ahora necesitaría otro acontecimiento que diera otro empujón para bueno, sobrepasar lo que tenemos ahora. Pero si tú me has preguntado los habitantes de Medina en aquella época, es parecido a lo que tiene ahora. Lo que pasa, claro, que en aquella época había pocas ciudades que tenían 20.000 habitantes. Ahora hay muchas ciudades que sobrepasan a Medina del Campo. Estamos hablando que ahora España tiene, creo que son 47 millones más o menos de habitantes, pues entonces tendría la mitad. Pues, sí, lo que es... Medina tuvo su edad de oro con los reyes católicos y las ferias imperiales, y después, pues bueno, todo eso desaparece y ahora vuelve a estar... Necesitamos otro impulso. Pues el próximo jueves, es decir, nada, en unos días tenemos ahí una el jueves 24 a las 6 de la tarde en el Museo de las Ferias, doña María Isabel del Val, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid. Además, esta señora, bueno, pues es muy conocida en Medina. Muchos estudiantes de Medina del Campo, según se van enterando, me están diciendo que esta señora les ha dado clase y que van a ir a verla porque era una muy buena profesora. Entonces, bueno, pues yo creo que actualmente es la persona que mejor puede hablar de Isabel la Católica, y yo invito a los medinenses que quieran asistir, si quieren enterarse muy bien de lo que fue la reina Isabel, que asistan a esta conferencia. Pues la cita en el Museo de las Ferias, que tiene, ahí estamos hablando de una sala que se está aprovechando precisamente para este tipo de conferencias. La semana anterior hemos vivido la transhumancia y ahora tenemos la figura de la reina que murió en Medina. Es como se titula. Sí, la conferencia se titula La reina que murió en Medina, en el Palacio Testamentario, por eso se llama el Palacio Testamentario. Ahí es donde hizo su testamento, ¿no? Isabel I de Castilla. 550 aniversario de la proclamación de la reina Isabel I de Castilla. Luis Gil, muchísimas gracias, y que sea un éxito, que lo va a ser la conferencia, porque cuando hablamos de dos figuras que tenemos en Medina, como es Santa Teresa o es Isabel, hay mucha expectación y por lo tanto va a acudir mucha gente. Así que si quieren ir, vayan pronto, que se pueden quedar sin una silla en la que poder escuchar la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.